Buen día, hermanos. De nuevo, buen día. Por la gracia del Señor, una vez enlazados, una vez más, para poder escuchar su palabra, para poder adorarle. Confiados de que Él tiene el control de todas las cosas, hermanos, y aún dentro de la voluntad perfecta de Dios, Él ha permitido este tipo de situaciones en nuestra vida. Todo opera para bien, en eso confiamos de que Dios es soberano y Él sabe lo que hace, y aun que para nosotros es raro el congregarnos de esta forma, el estar unidos a través de este medio y no poder estar en este lugar para adorar en lo colectivo a nuestro Señor, pues nos gozamos aún así, porque sabemos que todo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, pues les pido que oremos por esta reunión, por que el Señor nos hable a través de su palabra, y también orar por diversidad de necesidades que la iglesia tiene, de amados hermanos que directa o indirectamente ellos en una situación difícil o algún familiar están pidiendo oración para que el Señor en su gracia pueda proveer, extender su mano y hacer de su voluntad bendición para estas personas, para cada hermano, para cada hermana en necesidad. Entonces, te voy a pedir que oremos y que demos gracias al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra dice que en todo demos gracias, Señor, en todo momento. Y nosotros, con un sentido espiritual, viéndote a ti, Señor, y no las circunstancias, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu provisión, por tu poder, por cumplir tus promesas en nosotros. Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos promesas, Señor, Señor, que se cumplirán no por nosotros, sino por ti. Promesas en esta tierra y promesas, Señor, en la vida eterna. Por eso, Señor, te glorificamos, por eso te alabamos en esta mañana, por quien eres, por lo que tú, Señor, eres, por lo que has hecho en nosotros, por la salvación inmerecida, pero tú, Señor, la has extendido por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, porque tenemos necesidades dentro de la congregación. Oramos, Señor, porque tú te manifiestes con poder, Señor, en cada circunstancia y reflejes tu voluntad poderosa, Señor, en cada situación, Señor, por la que vamos a orar, Señor. Te damos gracias por la vida de Moy y de Ara, Señor. Ellos en este momento tienen COVID, están pasando situaciones muy difíciles. Oramos por que tú fortalezcas, Señor, su vida espiritual y física, para que tú, Señor, los saques adelante, Señor. Oramos por Moy, por Ara, por la familia de Ara, Señor, por la familia Rodríguez Aguilar, para que tú extiendas, Señor, tu mano y los sanes, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Oramos por el papá de Viridiana, Señor, de nuestra amada hermana, el hermano Víctor Martínez, Señor, que está intubado, tiene COVID, Señor, tú lo sabes. Señor, te damos gracias por la salvación que has extendido en ese varón, Señor, entendiendo, Señor, que tú eres soberano, Señor, que tú puedes extender tu mano, Señor, y sacarlo de esa enfermedad. Te pedimos que en tu infinita misericordia y bondad, Señor, saques de esta enfermedad a Víctor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la familia de Viridiana, Señor, por la mamá de Viri, por Caridad Chavarría, Señor, para que tenga paz, Señor, y que tú la puedas sanar, porque también, Señor, tú, Señor, lo sabes, ella también tiene COVID, Señor. Señor, extiende tu mano preciosa y sálvalos, Señor, sánalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la hermana Flor, por nuestra amada hermana Flor, Señor, y por su hijo Jafet, Señor, que tiene parálisis, Jafet, Señor, facial. Te pedimos que tú extiendas tu mano y lo sanes, pero que principalmente lo salves, Señor. Oramos por la salud de Flor, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes control de esta situación. Tú siempre tienes el control, pero, Padre, cuando te lo pedimos es que queremos ver tu gloria, tu poder, que tú nos enseñes, Señor, qué es lo que quieres hacer con nuestra hermana Flor y con su hijo Jafet, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Te pedimos por Lourdes García, por su hija y nieto, Señor. Ellos tienen COVID. Te pedimos salvación principalmente para esta familia, para Lourdes García, para su hija y sus nietos. Salvación para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te pedimos también por nuestra hermana Lupita, Señor, que son sus conocidos, para que de alguna forma, Padre, pueda seguir orando por la salvación de ellos y darles testimonio de salvación, Señor, delante de ellos, para que puedan conocer al Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, Señor. Te pedimos por Evelyn Ríos, Señor, por esta situación tan difícil. Ella ha desaparecido, Señor, sus padres no saben dónde está, están muy tristes. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, que tú puedas ayudar a esta familia, Señor, que extiendas en medio de estas circunstancias, Señor, salvación, vida eterna para esta familia que tanto necesita de ti, Señor. Oramos, Señor, por Lupita Maciel, oramos por la hermana de Yolita, Lupita Maciel, Señor, por salvación principalmente y por recuperación de esta caída que tuvo, Señor, que tuvieron que operarla de esta caída, de esta fractura que tuvo, Señor. Oramos por Lupita Maciel para que conozca de ti, para que conozca, Señor, a través de tu palabra y se rinda delante de la realidad del Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por Ricardo Martínez y su hijo Ricardo, Señor. Oramos por esta familia, Señor, este hermano, Señor, de nuestro amado hermano Rafa, Señor. Te pedimos que extiendas tu salvación, tu sanidad en ellos. Oramos, Señor, principalmente por lo más importante para una persona inconversa, por salvación. Y cuando la persona ya es cristiana, ya es tuya, oramos para que tú perfecciones tu obra en los corazones de ellos. Pero Ricardo, Señor, y su hijo no conocen de ti, Señor, por eso te pedimos que extiendas tu mano y los salves. En el nombre de Cristo te lo pedimos, y los sanes de este mal, Señor, que está tan fuerte, Señor, en estos tiempos. Te pedimos, Señor, por Evangelina Hernández, Señor. Pedimos por su vida espiritual, por salvación. Pedimos, Señor, por ella, porque tú, Señor, confortes su corazón, Señor, para que tú, Señor, le ayudes a salir adelante de esta pérdida tan sensible de este familiar, pero oramos principalmente por salvación para ella, Señor. Oramos por nuestro hermano Salvador y Bere, por este matrimonio, Señor, para que tú, Señor, les ayudes. Tienen una situación difícil en el trabajo, en su negocio, Señor, pero Padre, te pedimos que tú les ayudes, que les des luz, que les des paz, que les des la certeza de que tú tienes el control de todas las cosas, y que el día de mañana que tienen esta especie de junta, Señor, puedan encontrar gracia delante de esta persona, de su cliente, para que pueda él, Señor, proceder con justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos principalmente para que tú, Señor, sigas dando crecimiento y reafirmando fe, Señor, en Salvador y en Bere. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por la salud de Silvia Neri, de Grisel, Señor. Oramos por su recuperación, para que tú fortalezcas, Padre, su organismo, para que no queden secuelas, Señor, de esta enfermedad tan severa, Señor. Te damos gracias también por Pau Carretero, Señor. Te damos gracias porque ya está en casa después de haber estado intubada durante esas semanas. Gracias, Señor, porque ya está en casa. Gracias, Señor, por darle salud, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas restableciendo su organismo, y que, Señor, todo esto sea para gloria y honra tuya, Señor. Oramos por Víctor Manuel Benítez Garduño, Señor. Oramos por sanidad de Víctor, Señor. Oramos por él, Señor, para que tú sigas, Señor, fortaleciendo su vida espiritual y física. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Y oramos por cada necesidad de cada congregante de Palabra Abundante, Señor. Aún oramos por hermanos, Señor, que no están con nosotros en esta congregación, pero sin embargo son hermanos amados. Te damos gracias, Señor, por Toño Ortega, Señor. Te damos gracias porque él va con bien, Señor, saliendo de esta enfermedad de COVID, Señor. Gracias, Señor, porque lo has fortalecido, lo has acompañado,
no lo has abandonado, Señor. Gracias por cumplir tus promesas en este varón, Señor. Oramos por que tú sigas manifestando tu gracia, tu poder, tu misericordia en la vida y en la salud de Toño Ortega, Señor. Gracias, Señor, porque podemos orar con libertad. Gracias, Señor, porque podemos pedir, Señor, y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Enséñanos a pedir como conviene, como tú lo quieres, Señor, y no como nosotros queremos. Permítenos ver tu soberanía, Señor, en nuestras oraciones. Permítenos ver, Señor, que tú eres mucho más excelso, maravilloso y abundante que lo que nosotros podemos pedir, Señor. Gracias te damos por la predicación de esta mañana. Gracias, Señor, porque tú bendices tu palabra no regresa vacía, Señor, y que el consuelo de nuestra alma, Señor, el consuelo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, sea tu palabra, que confortes y animes, Señor, y orientes nuestros corazones en medio de tanta tribulación, de tanta angustia, para que tú, Señor, seas exaltado por tu pueblo en medio de circunstancias tan difíciles como esta. Danos gozo, un sumo gozo, Señor, cuando vengan esas diversidad de pruebas, incluso estando en esa diversidad de pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que podemos estar de nuevo en este lugar predicando la palabra. Yo sé que me están escuchando. Dios los bendiga, Dios los fortalezca y Dios los cubra. Claro que el Señor es bueno, claro que el Señor nos cubre, claro que el Señor nos cuida, claro que el Señor está al pendiente de nosotros. Nunca debemos de considerar en nuestro corazón que estamos abandonados, estamos en el hueco de la mano del Señor y nada nos separará. Tenemos salvación y vida eterna, nada nos separará de su mano, de la salvación que nos ha dado por gracia y el cumplimiento de todas sus promesas. Pero a pesar de que estamos en la mano del Señor, también no podemos negar que estamos en medio de un mundo que está pasando una de las peores desgracias que ha tenido. Esta humanidad está teniendo una situación tan difícil, cosa que no habíamos visto nunca antes. Por lo menos yo en mis 52 años no había visto una cosa así. Una pandemia que ha dejado y seguirá dejando estragos muy profundos de dolor, de desesperación y sufrimiento en esta humanidad. Algo que algunos saben o quizá todos saben en la congregación es que de repente me gusta ver televisión. Cuido mis ojos y mi mente de ver cosas que no son convenientes, que no glorifican al Señor. Pero normalmente veo la tele para pasar un rato, alguna hora, 2 horas, pero también veo la tele para darme cuenta cómo está el mundo. Y cada vez que uno ve la televisión se da cuenta de qué tanta miseria espiritual hay en el mundo. Pero cuando tomo la palabra de Dios me doy cuenta de cuánta riqueza espiritual hay de Dios para ese mundo si quisieran aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate que estaba viendo un programa y había como invitado supuestamente este gordito de barbas blancas, de vestidura roja, llamado Santa Claus. Y dentro de la mecánica del programa empiezan a decirle a los participantes, a la gente que estaba ahí, ¿qué quisieras pedirle a Santa Claus que está aquí presente? Y empezaron a pedir de una forma tan profunda, incluso te podría decir tan sincera, diciéndole a Santa Claus que querían salud, que prácticamente se llevara la enfermedad, que le pedían a Santa Claus que trajera como regalo a la humanidad sanidad. Y créeme que lo estaban diciendo tan profundo y tan sincero que incluso empezaron a llorar por eso, ¿no? Supuestamente fue un momento muy emotivo, muy emotivo. Mas, sin embargo, hermanos, cuando estamos terminando este 2020, poca gente o prácticamente nadie le reprocha a Santa Claus lo que está pasando en esta humanidad. El reproche es hacia Dios. Y eso, hermanos, es tremendo porque le piden a Santa Claus, a un ser que simple y sencillamente es un producto de una marca de refrescos,
le piden a Santa Claus algo que simple y sencillamente no puede dar, porque Santa Claus no tiene poder, no tiene soberanía sobre la tierra. Pero cuando las cosas pasan mal, entonces sí van contra Dios y le reprochan a Dios. Déjame decirte que ese aspecto revela una realidad espiritual en el corazón del ser humano. A pesar de que la gente no conoce de Dios, no quiere una relación personal con Dios, no quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, saben que el soberano que controla todas las cosas no es Santa Claus, sino es Dios. Pero en su perversidad, en su egoísmo, en sus desvíos, le piden a Santa Claus, pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, le reprochan a Dios. Eso, hermanos, refleja algo que Dios ha puesto en el corazón, aún en el corazón de la gente que no es cristiana, que no está con Dios, que no ama a Dios. Que todas las personas reconocen la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Obviamente, cuando las cosas no salen como ellos quieren, le reprochan al soberano. ¿Por qué? Porque no han entendido que el soberano es eso, es soberano y Él hace lo que quiera. La humanidad egoísta quiere que Dios haga las cosas como ellos quieren. Pero simple y sencillamente, hermanos, si Dios hiciera lo que dice el hombre, dejaría de ser Dios, no sería Dios. Dios es soberano en medio de la adversidad, hermanos. Dios es soberano en medio de todas estas circunstancias tan difíciles. Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando en esta humanidad? ¿Quién gobierna todo esto? ¿Quién está rigiendo todo esto? Muchos dicen que es Satanás el que desató la enfermedad, el que desató el COVID. ¿Es realmente Satanás el que está gobernando el mundo? ¿Es realmente un virus el que está poniendo de cabeza a la humanidad? Esa es la pregunta. ¿Es solo los hombres los que están gobernando? La respuesta, incluso, hermanos, de muchos cristianos o de prácticamente todos los cristianos es no. El que gobierna es Dios. Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Pero fíjate que me he dado cuenta de una cosa. De repente, a pesar de que los cristianos dicen que Dios es el gobernador de todos los eventos, que Él es el soberano Dios que está sobre todas las cosas, en su corazón operan ellos como incrédulos. No tienen esa certeza, no viven como tal. Ellos dicen que Dios tiene control de todas las cosas, pero cuando viene la adversidad en sus vidas, operan como todo lo contrario, actúan como todo lo contrario, caen en desesperación, desolación, depresión, incluso llegan a reprocharle a Dios el por qué Él permite este tipo de circunstancias en la vida. Es definitivo, hermanos. Nosotros sabemos que Dios es soberano, pero a veces actuamos y pensamos como si fuera todo lo contrario. Los cristianos no le pedimos a Santa Claus, hermanos, o a la vida, no le pedimos a los santos, sino le pedimos al único Dios, el único que puede ayudarnos en medio de la adversidad. Nosotros no podemos caer en amargura o en desesperación o perder la fe, ni reprocharle a Dios cuando Él procede bajo sus designios soberanos. Él sabe lo que hace. Y nosotros estamos llamados a honrarlo en medio incluso del dolor, del sufrimiento, y nosotros practicar una fe genuina, no de cuestionamiento a Dios, sino de poner nuestro corazón alineado conforme a la voluntad de Dios. Reconozco, hermanos, que en estos tiempos ha sido muy difícil. El perder un familiar, el perder por esta circunstancia la salud, el trabajo, aún siendo cristianos, hermanos, es muy difícil. Nosotros lloramos con los que lloran. Cuando ya hablé hace poco con una hermanita que perdió hace poco a su amado esposo, simple y sencillamente lo único que pude hacer fue llorar con ella. No pude decirle más y lo único que pudo salir de mi corazón es decirle: Dios te bendiga y te fortalezca. Claro que nosotros no negamos que podemos sentirnos de alguna forma mal cuando Dios está operando y cuando Dios está haciendo todo esto, no por maldad, sino porque Él simple y sencillamente tiene un plan soberano.
Claro que podemos sentirnos mal, claro que podemos llorar, pero tenemos que ser sabios para poder entender la voluntad de nuestro Señor. Quiero entrar al tema, hermanos, y el día de hoy Dios puso en mi corazón, y yo sé que cuando uno dice Dios puso en mi corazón es un poco riesgoso porque engañoso es el corazón del hombre. Pero quiero decirte algo, hermanos. Me han llamado mucho para decirme, pastor, ore por esto, ore por esta necesidad, ore por mi salud, estoy mal, ore por mi familia. Y claro que lo voy a hacer, porque la palabra de Dios dice en Santiago 5 que cuando uno esté enfermo, llame a los ancianos y ellos los ungirán con aceite, orarán con ellos, y si hubiera pecado, habrá oración para perdón de pecados. Claro que es mi obligación, pero quiero entender y quiero transmitirte, y es lo que yo tengo en mi corazón de parte de Dios, que mi obligación es también hacerte ver la realidad de que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en medio de la adversidad. En medio de esta pandemia, Dios tiene el control de todas las cosas. Y hace algún tiempo, hace como unos 3 años, 4 años, vino a esta iglesia nuestro amado hermano Toño Ortega a predicar. Y recuerdo que la primera predicación que dio fue acerca de la soberanía de Dios. Él, siendo honesto, dijo que esa predicación que estaba dando estaba basada en un libro maravilloso llamado La soberanía de Dios, de A.W. Pink, de este predicador, de este maestro bíblico excelente, un teólogo inglés ya muerto que vivió más o menos, y que incluso publicó este maravilloso libro de la soberanía de Dios en 1928. Él dijo que se basó en esta predicación que nos dio en base a este libro. Y yo quiero ser honesto, hermanos, este libro lo he leído y es maravilloso. Y mucho de lo que te voy a decir acerca de la soberanía de Dios fue de alguna forma extraído de este libro maravilloso. Obviamente lo que tenemos que leer es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene el fundamento. Pero hay libros maravillosos como este que nos ayudan a entender, en este caso, la soberanía de Dios. Reconozco entonces, hermano, que mucho de lo que te voy a hablar de la soberanía de Dios está extraído de este libro hermoso de A.W. Pink. Entonces, regresemos a la pregunta, hermanos. ¿Quién gobierna la tierra? ¿Satanás o Dios? La respuesta no puede salir de nuestro corazón si no fuera filtrada realmente por el Espíritu Santo. No podemos adjudicar esto a las emociones, de decir simple y sencillamente, pues es Dios y ya. No, o sea, ¿qué fundamento tienes para decir que Dios está gobernando? Pues es que siento que Él simple y sencillamente es el que tiene que gobernar todo. Pero es que no son simple y sencillamente tus sensaciones, tu reflejo emocional el que tiene que contestar. Debes de tener la certeza escritural de quién gobierna esta tierra, quién ha gobernado siempre todos los eventos que hay en esta tierra, aún en las bonanzas que ha tenido la humanidad, aún en los momentos de prosperidad y aún en los momentos más dolorosos que ha tenido la humanidad. ¿Quién gobierna a la tierra? Yo te pido que vayas a 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo 6:15. Dice la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ve lo que está diciendo Pablo ahí en 1 Timoteo 6:15. Pablo le dice a Timoteo que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en ese regreso majestuoso, en su segunda venida, uno de los atributos gloriosos del Padre será reflejado a través de la venida del Hijo. El Señor Jesucristo mostrará que el solo soberano es el Dios del universo, es Dios Padre, el solo soberano. Eso se refiere al único que tiene soberanía sobre todo lo creado. Este es Dios. Dios es soberano. Él es el potentado, el todopoderoso, el soberano que tiene soberanía y poder sobre todos los eventos de la tierra. Todo lo creado es gobernado por Dios. Pero también dice, en ese pasaje de 1 Timoteo 6:15, dice que Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Es un énfasis.
Él está hablando, el apóstol Pablo, que Dios Padre es el soberano y único digno de ser alabado. Él es. En Primera de Crónicas 29:11 dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Esta es la soberanía de Dios. Dios es el Rey de reyes, el Señor de señores. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú las gobiernas. Tú, oh Jehová, de ti, Señor, de ti es el reino y tú eres excelso sobre todo. El Señor es el amo, es el Rey del universo. Él gobierna todos los eventos del universo. No hay un milímetro en el universo que no sea gobernado por Dios. No hay una molécula, no hay una célula, no hay la fracción más mínima de lo que puede expresar el universo que no sea gobernado por Dios. Nada está fuera de su propósito. W. Pink dice en su libro La soberanía de Dios lo siguiente acerca de esta gran realidad bíblica. La soberanía de Dios, ¿qué queremos decir con esa expresión? Queremos decir la supremacía de Dios, que Dios es el Rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, como dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa implicación es de que Él es el elevado, Él es el soberano, Él es el que está sobre todas las cosas y nada está por encima de Él. Dios es el que hace todo conforme a su voluntad, en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. De modo que nadie puede detener su mano y decir: ¿qué haces? Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede detener la mano del Señor. Nadie puede cuestionar los designios del Padre. En Romanos 9:19 habla de la realidad de la soberanía de Dios lo siguiente: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, escucha esto, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Quién podrá cuestionar la voluntad soberana de Dios? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el omnipotente, el poseedor de toda la potestad en los cielos y en la tierra, de modo de que nadie puede frustrar sus designios, impedir sus propósitos ni resistir su voluntad. Salmo 115 dice en el versículo 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo. Decir que Dios es soberano es decir que Él regirá a las naciones. Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Él en su soberanía levanta reinos, derriba imperios, determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el solo, el único y soberano Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Fin de la cita de Arthur W. Pink. Dios es soberano, hermanos, y tiene el control sobre todo. Si Dios no controla todo, entonces no controla nada. Si Dios no controla todo,
entonces no controla nada. No hay nada en la creación que fuera del dominio y el control soberano de Dios. Y aún esta pandemia, aún la enfermedad, aún el dolor, las pérdidas, los lutos, la falta de tantas cosas, hermanos, está dentro del control soberano de Dios. A Dios no le ha tomado por sorpresa esta pandemia como a toda la humanidad le ha pasado. Comenzamos el 2020 creyendo que iba a ser un año de bendición. Incluso en muchas iglesias decretaron un año de prosperidad, el mejor año de tu vida. Y la realidad, hermanos, es de que simple y sencillamente las cosas que la humanidad proyectó, el egoísmo humano proyectó, fueron humillados bajo la realidad de que el que tiene el control de las cosas no es el ser humano, sino Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, no solo es que Dios tiene el poder y el derecho de gobernar todas las cosas, sino que Él ya gobierna todas las cosas. No es que va a tomar control mañana, sino que Él está gobernando desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera, antes de que el universo existiera, la soberanía de Dios ya era una realidad. Es una realidad. Dios gobierna desde antes de que el mundo existiera. Él gobierna para sus propios y santos y sabios propósitos y designios. Aún en medio del dolor y la adversidad, podemos declarar que Dios está en control. Aún en medio de esta circunstancia difícil en nuestras vidas, podemos declarar con certeza de que Dios está en control. No es Satanás el que está gobernando, no es el hombre el que está gobernando, no son las circunstancias, el azar, el destino, la vida. No, es Dios el que está gobernando por encima de todo esto. Es doloroso lo que está pasando, hermanos, a varios hermanos amados, cayendo en enfermedad, en muerte. Recuerdo a nuestro amado hermano Toño. Se nos llena el corazón de tristeza, pero debemos de tener fe, porque hermanos, aquí es donde opera la fe. Muchos dicen, sí, Dios tiene el control, Dios es soberano, pero no proceden con fe ante esa realidad. Saben que Dios es soberano, pero en el momento de que hay una pérdida, en medio de una circunstancia de dolor, sufrimiento, una adversidad, ellos se les olvida esa realidad. La fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en el carácter de Dios. La fe es creer que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada escapa de su voluntad. Cuando una persona dice que Dios es soberano, debe de pasar del hecho de decirlo al hecho de creerlo. Hay que creer en eso. Y si una persona cree en eso, obvio que va a forjar en su corazón gozo y va a darle gracias a Dios, porque le va a decir, Señor, he perdido, tengo un luto, he perdido un esposo, estoy enfermo, enferma, mi familia, mi trabajo. Este año parece que fue de destrucción, pero no, Señor, porque para mí, porque yo entiendo, Señor, que todo esto está bajo tu control y nada escapa de tus manos. Por eso me gozo, porque si voy a confiar y voy a entender de que lo mejor que puede pasar es que todas las cosas estén en tus manos y no en las mías, Señor, si están en tus manos, glorioso es eso, Señor. Glorioso es eso. Debemos de tener fe de que Dios tiene el control de nuestro sufrimiento. No habrá una prueba más allá de lo que podamos soportar. El sufrimiento que Dios permite en nuestra vida está totalmente controlado por Él, como todos los eventos del universo. Ese sufrimiento va a forjar en nosotros gozo, va a forjar en nosotros paz, va a forjar en nosotros madurez espiritual. Por eso nosotros, hermanos, nos gozamos cuando vienen las aflicciones en la vida, porque entendemos, hermanos, que todos los eventos de un cristiano están controlados por Dios. Nada escapa de su perfecta voluntad. El temor incluso a enfermarnos es normal, pero debemos de ser sabios. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Hazlo dentro de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. No podemos caer en la soberbia de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, a mí no me toca el virus, a mí no me alcanza, simple y sencillamente yo estoy protegido, y muchos dicen que por la sangre de Cristo, y barbaridad y media que dicen. Pero debemos de entender lo que dice el proverbio: el avisado ve el mal y se esconde. O sea, si vemos una circunstancia así, entonces tenemos que guardarnos, tenemos que alejarnos del mal. Por eso yo les he pedido que se queden en casa, y yo vengo aquí a la congregación con mucho gusto a transmitir aquí, medio raro, solo, pero sé que me están escuchando. Porque simple y sencillamente tenemos que ser sabios. No podemos ser como aquellos que salen y hacen sus eventos y todo este tipo de cosas. No, pero hermanos, tampoco podemos caer en el pánico de que nos vamos a contagiar por cualquier cosa. Hermanos, Dios tiene el control. Y si te contagias es porque Dios así lo quiso. Y si no te contagias es porque Dios así lo quiso. Sea alabado el Señor en medio de cualquier circunstancia que Él permita o mande en nuestra vida. No podemos tener un temor desmedido, pues Dios tiene un propósito. Si te quiere sano va a ser así, si te quiere enfermo va a ser así. Y yo sé que no estoy diciendo una locura, yo no estoy diciendo una locura, porque simple y sencillamente la palabra de Dios enseña que el que enferma y sana es Dios. Éxodo 4:11. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Y esto, hermano, no son cuestiones naturales, un mudo o un sordo, esto es una enfermedad. Dice: ¿o quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo?, le dice a Moisés. ¿No soy yo el que tiene el control de todas las cosas? Es Dios. El que que incluso en medio de una adversidad como una sordera, una ceguera, Él tiene soberanía y tiene propósito para eso. Cuando un cristiano se enferma, podemos considerar que Dios tiene un propósito para eso, un propósito santo, soberano. Cuando un cristiano está sano, Dios tiene un propósito para eso. Por eso, hermanos, nos tenemos que gozar, porque Dios tiene propósito. No hay un despropósito en Él, nunca ha sido así. Nunca Dios ha actuado como a tientas o a locas. No, Dios tiene un propósito en todo lo que soberanamente ha diseñado. En todo, hermanos. Esto lo entendía Ana en su poderosa oración, que nos deja ver la soberana voluntad de Dios. Yo te pido, por favor, que vayas a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová. Ve qué oración de esta mujer. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios, el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué los hombres son tan arrogantes, creyendo que ellos tienen el control de todas las cosas? Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. ¿Cómo me hace eco esto, hermano, cuando pienso en la famosa vacuna que viene? Qué bueno, hermanos, pues fuera obra de la ciencia humana, del conocimiento humano, de la obra de 15 años de investigación, y después en unos cuantos meses hacen una vacuna para supuestamente contrarrestar. Hermanos, ¿por qué esas palabras de grandeza y de altanería de los hombres que creen que ellos fueron? Si hay eso, hermano, es que porque soberanamente Dios permitió una vacuna. Pero si esa vacuna no funciona, hermanos, es porque soberanamente el Señor decidió que no funcionara y humillara a los hombres. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es el Dios de todo saber. Él es Jehová. A Él toca al pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7. O sea, ¿por qué la voluntad de Dios hace que una mujer estéril pueda dar hasta 7 hijos?
¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. A la que tiene muchos hijos languidece. Jehová mata, Él es el que da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Jehová empobrece y Él enriquece. Él es soberano, debate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Por qué pasan esas cosas en el universo? Porque simple y sencillamente, o en la vida humana, Dios lo quiere así, para hacerles sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es soberano. ¿Quién controla entonces el universo, hermanos? ¿Quién ha trazado el curso de la historia humana? ¿Satanás? ¿Un virus? ¿La casualidad? ¿Los hombres? ¿El libre albedrío? No, hermanos, nada de eso. El que gobierna todas las cosas es Dios. Él tiene todo controlado. Él tiene todo trazado. Hermanos, si el mundo está como está, es porque Dios lo quiere en ese punto. Dios lo quiere así. Él ha hecho conforme a su voluntad soberana, según los designios de su voluntad. Si somos salvos es porque Él lo quiso. Si alguien no es salvo es porque Él no lo quiso. Romanos 9:21. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Dios simple y sencillamente es el que decide las cosas en el mundo. Ahora quiero adelantarme a esto porque probablemente alguien está diciendo, bueno, entonces todo este mal, Dios lo provocó. No, hermanos, porque Dios no peca, hermanos. El resultado, hermano, del pecado es la muerte. El resultado de la muerte es la enfermedad. Esto no vino de parte de Dios, sino vino de parte del hombre egoísta que desechó a Dios. Ese hombre llamado Adán, esa mujer llamada Eva, que fueron los representantes de la humanidad en el inicio de la creación, se creyeron más sabios que Dios y desecharon a Dios. Y la consecuencia de ese gran pecado de querer ser su propio Dios, de tomar sus propias decisiones, dio la puerta a la maldición del pecado en la humanidad. Cuando entró el pecado no fue por Cristo, sino fue por Adán, lo dice Pablo a los romanos. Adán fue el que trajo todo eso. Él fue representante de la humanidad. La humanidad está sufriendo la consecuencia justa de su extravío. Dios nunca ha pecado. Dios no genera pecado. Dios no genera mal, mas sin embargo lo controla para su propósito soberano. Es por eso, hermanos, que nosotros, ante esas grandes realidades, no podemos cuestionar a Dios. En Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién pretende ser más sabio que Dios para reprocharle sus designios soberanos de lo que hace con nosotros o con lo que hace la humanidad? Dios tiene control total de esta pandemia y el control del dolor y el sufrimiento de todo lo que está pasando en ella. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios es soberano. Pero algo que debemos de entender, hermanos, es que la soberanía de Dios tiene un propósito. No pienses que Dios hace todo esto por malo. Hace todo esto porque decir, ay, le voy a mandar maldad a este. Nada más, ¿por qué? Pues porque se me ocurre, como son tantos hombres que hacen, hermanos, simple y sencillamente maldad por hacerlo. Uno de los atentados más estúpidos de la maldad, una de las manifestaciones más estúpidas de la maldad es el daño al bien ajeno. Un grafitero que agarra y una pared blanca que uno la pinta, llega y empieza a hacer su grafiti nada más por molestar. Hacer mal por molestar es simple y sencillamente una de las expresiones más grandes del egoísmo humano. Así son los hombres. Hacen daño nada más por molestar. O incluso hacen daño porque le hicieron daño. Pero sin embargo, hermanos, Dios no hace daño sin propósito. Dios no permite el mal sin propósito.
Dios tiene un propósito en todos los eventos que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Dios no es malo. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios tiene el control de todo. Él no genera el pecado, mas sin embargo lo controla, lo regula por un propósito santo, para su gloria y para el bien de su pueblo. Escucha una cosa, cuando Dios tiene control, porque Él lo tiene, Dios tiene control de todas las cosas, es porque tiene un propósito de darse gloria a sí mismo, el propósito de bendecir a su iglesia, de hacer crecer a su iglesia para su gloria. Pero también cuando Dios manifiesta su soberanía en todos los eventos, manifiesta su juicio en contra del mundo que no se convierte, contra el mundo que desecha la realidad de Cristo. Dios tiene un propósito en todos los eventos, Si Dios no controla el pecado en esta tierra, hermanos, entonces no controla nada de la tierra prácticamente, porque esta tierra está llena de pecado. Salimos a la calle y está llena de pecado, prendemos la televisión y está llena de pecado, escuchamos las noticias y está llena de pecado. Entonces, si Dios no controla incluso el pecado, no controla nada, hermano, de esta tierra, porque esta tierra, hermano, en algún momento reflejará la santidad de Dios, pero hoy, hermano, está gobernada por el diablo. Pero ¿sabes quién entregó ese gobierno a Satanás? Dios. Y Dios controla al diablo y su reino, su sistema. Dios controla todo eso y no se le va a desbordar. Él va a regular hasta dónde el pecado va a impactar para su propia gloria y para el bien de su iglesia. Romanos 9:11. Escucha esto, Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, hablando de Jacob y Esaú en este caso. Pues no habían aún nacido ni Jacob ni Esaú, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. O sea, no habían nacido, no habían pecado. Sabemos que eran pecadores. El mismo David decía que en pecado fue concebido. No por el hecho de que su mamá hubiera pecado sexualmente para que él naciera, sino que simple y sencillamente está diciendo una realidad espiritual, una realidad teológica. El hombre es pecador desde el vientre de su madre. Pero Esaú y Jacob todavía no habían nacido para manifestar su pecado, para que el propósito de Dios, te vuelvo a leer versículo 11, Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere, no por obras, sino por el que llama. Escucha esto. ¿Por qué escogió a Jacob? ¿Por qué escogió a ese usurpador, a ese tramposo, a ese suplantador que uno empieza a ver y dice, bueno, ¿cómo es posible? Negó la bendición de ser el primogénito. Pero por otro lado, el otro manipuló, el otro engañó a su padre, el otro hizo cosas perversas. Dice, bueno, de estos dos, ¿por qué escogiste a este? Pero aquí está diciendo la palabra de Dios. Lo escogió porque Dios tenía un propósito. Si Dios escoge, si Dios permite el dolor, si permite la adversidad en nosotros, es porque Dios tiene un propósito. En el caso de Jacob, Dios tomó su linaje para que de él naciera nuestro Señor Jesucristo. Ese era su propósito. Cuando nosotros vemos simple y sencillamente traición, que un hombre usurpador, un hombre tramposo, Dios está viendo el cumplimiento de su promesa, está viendo su propósito santo. Entonces ve cómo transformó el pecado de estos dos en una bendición para todos nosotros. Dios tiene siempre un propósito. Él tiene un plan soberano. Y su plan soberano sobre todas las cosas es exaltarse a sí mismo, darse gloria a sí mismo y bendecir a su iglesia. Ese es su propósito. Ahora, hermanos, recuerdo mucho que nos enseñaban esos pasajes de José y su familia.
Y de repente empezamos a ver esa historia como una historia que simple y sencillamente enseña que Dios está dispuesto y tiene el poder para reintegrar a la familia. Y así nos lo enseñaron. Y sí, es verdad. Pero sin embargo, ver este pasaje de José y su familia, este pasaje que tanto hemos visto en Génesis, que hemos estudiado, que nos han predicado, y ver que solamente significa la restauración familiar, hermanos, es como agarrar un limón y exprimirlo y nada más pretender sacarle una gotita y decir que es todo. Mientras que ese limón, hermano, le puede sacar más y más y más y más y más jugo. Este pasaje, hermano, no habla precisamente de restauración familiar y perdón, sino que este pasaje en Génesis de la historia de José habla de la soberanía de Dios. Habla de cómo Dios transforma las cosas malas en buenas dentro de su propósito soberano. Yo te voy a pedir que vayas a Génesis 50, 16. Génesis 50, 16. Ve la soberanía de Dios, de cómo cambió Dios las cosas malas en algo conforme a su propósito glorioso. Génesis 50, 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea, esta era la voluntad del padre de José. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Fíjate aquí algo importante. Está diciendo que realmente los hermanos de José pecaron. Había maldad en ellos, había una culpabilidad humana. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no estamos diciendo, hermanos, que simple y sencillamente nosotros somos títeres a su merced, que simple y sencillamente somos marionetas o robots que estamos ejerciendo la voluntad de Dios y que nosotros no tenemos voluntad. No, la palabra de Dios enseña que también nosotros tenemos voluntad y que nosotros somos responsables de nuestros actos. Por eso aquí no están diciendo fue la voluntad de Dios que pasara así. No, está diciendo la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque mal te trataron. Hay una responsabilidad de los hermanos de José que lo vendieron, que lo maltrataron, que incluso entre ellos había hermanos que lo querían matar a José. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. Dice, ve esto, ve el versículo 19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿acaso, hermano, aquí muchos dirán, es que aquí está hablando de perdón. Si Dios perdona, tengo que perdonar. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Les está diciendo: no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso se hizo mi voluntad? No teman, se hizo la voluntad de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal. Escucha, o sea, en el pensamiento humano, estas circunstancias parece que son malas. Mas sin embargo, en el pensamiento de Dios, Él tiene algo en su voluntad que es mucho más glorioso que el mismo mal que está mandando. Vosotros pensasteis hacerme mal. Ellos eran responsables, era su responsabilidad. Ellos hicieron mal contra él, contra mí, dice el texto en el versículo 20. Mas Dios lo encaminó a bien. Este era el propósito divino. Para hacer lo que vemos hoy, propósito, para mantener en vida a mucho pueblo. Este era el propósito de Dios. ¿Por qué Dios entonces? ¿Por qué Dios hizo que desató la maldad de los hermanos de José para que tuvieran envidia, para que lo echaran a ese pozo, para que lo vendieran, para desearle la muerte, para decir no queremos nada con José? ¿Por qué Dios permitió desatar esa maldad de los hermanos? Porque tenía un propósito sobre esa situación adversa, para mantener en vida a mucho de su pueblo,
a su pueblo. Dios tiene control de todas las cosas de la humanidad. En todo asunto de los hombres Dios tiene el control. Él limitó el pecado de los hermanos porque no lo mataron. Uno lo quería matar y sin embargo Dios dijo, no, son malos, son perversos. O sea, pero yo los suelto para que lleguen a hacer ese mal. Pero lo regulo para que no lleguen a matar a José, porque tengo un propósito, que él se convierta en el segundo de Egipto y pueda a través de ese puesto bendecir a mi pueblo. ¿Ves eso? Dios tuvo el control cuando José fue vendido. Dios tuvo el control cuando José fue echado a la cárcel, cuando fue difamado de haber violado a la esposa de Potifar. Dios tuvo el control para ponerlo como segundo en Egipto. Y Dios tuvo el control para tener este encuentro maravilloso con sus hermanos y manifestar, no, es que no se hizo la voluntad mía, fue la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue permitir todo este mal, mandar todo este mal, desatar en ustedes tanto egoísmo, hermanos. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera bendecido. Entonces ve una cosa, Dios toma las cosas adversas y las convierte en bendición para el pueblo. Hermano, cuando te pasen cosas así, cuando veas la adversidad en medio de todo este dolor, de toda esta pandemia, tú tienes que ver, hermanos, que Dios tiene el control y tiene un propósito digno, inherente a Él y bueno para nosotros. Esto es bueno, hermanos. El 2020 es bueno, fue bueno en gran manera. No estoy loco, estoy viendo la palabra y de Él tomo estas palabras. Es bueno. Dios tiene el control del guión de la historia. Él escribió antes de la fundación del mundo. Él escribió y diseñó todas las cosas según los designios de su voluntad. Dios tomó el sufrimiento de Jacob, el pecado de sus hijos en contra de José. Imagínate a Jacob cuando le dijeron, tu hijo está muerto, devorado por una bestia. ¿No sufrió ese varón? ¿Tuvo un luto? Claro, era falso, su hijo estaba vivo, pero sin embargo Dios permitió que viviera esa experiencia amarga Jacob acerca de la muerte de su hijo, porque Dios tiene un propósito para eso. Cuando uno pierde a un familiar, Dios tiene un propósito soberano, un propósito santo, un propósito poderoso. Dios es el único, el todopoderoso, que puede transformar una desgracia en una gran bendición. Dios tiene todo el derecho de gobernar porque es su creación. Dios tiene todo hecho. Dios no está haciendo las cosas ahorita, hermano. Ay, ¿qué pasó? Pues vamos a corregir plan B, plan C. No, o sea, Dios tiene el control de todos los eventos. Dios tiene el control de todas las cosas. No está diseñando las cosas al vuelo, conforme a las circunstancias, conforme a los designios humanos, como se mueve el diablo. No, hermanos, Dios diseñó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Dios lo hizo así. Él tiene el diseño perfecto. Es honestamente correcto, es honestamente justo. Por favor, mete a Mateo 10:26. Mateo 10:26. Y recordarán en este pasaje muchos que hemos pasado por aquí, en la predicación de Mateo. Pero en Mateo 10:26, en esa honestidad que tiene el Señor con sus discípulos, les dice algo muy importante. Los inspira, porque les dice, va a haber problemas. Por llevar el evangelio va a haber problemas. Los van a perseguir. El sistema político, el sistema de gobierno, el sistema religioso, el sistema social, aún la misma familia se va a levantar en contra de ustedes. Todo mundo se va a levantar contra ustedes, apóstoles, por predicar el evangelio. Pero el Señor dice en Mateo 10:26, así que no temáis, porque nada hay encubierto lo que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz,
Y lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, les está diciendo, yo les estoy diciendo al oído el Evangelio, pero ahora tienen que subirse a las azoteas, en esos lugares públicos de proclamación de los mensajes al pueblo. Súbanse a las azoteas y que el mensaje del Evangelio sea escuchado. Y no temáis a los que matan el cuerpo, los van a matar, pero no los teman. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Dios. O sea, si Dios ya los salvó, deben de tener la confianza de ir, porque Él tiene el control de todas las cosas. Les está diciendo, aún su misma muerte está controlada. Ustedes van a ir al cielo, no van a ir al infierno por la voluntad del Padre. Aunque ustedes mueran, que fue la realidad, aunque ustedes mueran martirizados, tengan confianza de que el Padre tiene el control de todas las cosas. Ve el versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Soberanía de Dios. O sea, aún la muerte de un pajarito, Dios lo tiene calculado. Lo tiene diseñado. La soberanía de Dios controlando el dolor de ellos. Dice Dios, van a sufrir por el mensaje que van a decir, por ser mis heraldos, porque yo los escogí, pero tengan confianza de que yo controlaré todo el mal en contra de ustedes. Yo controlaré todo eso. Ve el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios sabe incluso, hermanos, microscópicamente, milimétricamente, o sea, en esas fracciones tan mínimas de dimensión, hermano, de espacio, de tiempo, Él sabe perfectamente todo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y la expresión en griego, hermano, es de que fueron contados no por un cabello, 2 cabellos, 3 cabellos, sino este cabello tiene este largo, tiene esta composición, tiene tantas células. Hasta ahí el Señor tiene conocimiento y control de todo. Así que no temáis. Si Dios tiene control de todas las cosas, si Dios tiene control de un virus, si Dios tiene control de todo el universo y de todos los eventos, hermano, y que todo tiene un propósito conforme a su voluntad, entonces no temas. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto vales tú delante de Cristo? ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti para que tú te des el mal lujo de pecar desconfiando de Dios en medio de esta circunstancia tan difícil? No. Si tuviéramos un mundo legislado por el diablo, si tuviéramos un mundo legislado por los hombres, si tuviéramos un mundo legislado por el azar, por las circunstancias o por el libre albedrío, entonces, hermano, vamos a llenarnos de pánico, porque si esto estuviera gobernado por el diablo o si esto estuviera gobernado por los hombres, entonces sería, hermanos, una desgracia. Si esto estuviera legislado, hermano, por las circunstancias, y muchos dicen que por el azar, porque todo fue creado por el azar, dan un poder creador al azar, hermanos, esto está para correr. Pero ¿para dónde iremos? No. Nosotros debemos de tener la certeza de que todo está controlado por nuestro Dios. Está gobernado por un Dios justo, todopoderoso, compasivo, amoroso, piadoso, que no está a merced de nadie, que no está a merced más que de Él mismo, que es soberano y que va a cumplir todo para su gloria y para el bien de nosotros. A través del sufrimiento de los apóstoles llegó el mensaje del Evangelio, ¿no fue así? Dios controló su sufrimiento. A través del sufrimiento de Jacob por la pérdida de su hijo vino esa genealogía, esa promesa, esa herencia, ese linaje para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Cuando María vio a Jesús en la cruz, sufrió por su hijo. Pero todo tiene un propósito. Todo sufrimiento, hermanos, en los cristianos tiene un propósito y debemos entender que todo está controlado por la mano poderosa de Dios.
Dios es el que desata las cosas malas, hermanos, no Satanás. Satanás simple y sencillamente es un siervo de Dios. Hermanos, no podemos caer en el asunto, es que fue Satanás, es que Satanás, tendríamos que decir entonces que Satanás es soberano, él hace lo que quiere. No, Satanás no hace lo que quiere, ni los demonios hacen lo que quieren. Ellos son siervos de Dios y se sujetan a la soberanía de Dios. Y Dios toma esos vasos de deshonra para un propósito digno. Dios desata las cosas malas, aún el mismo diablo, para hacernos bien. Si no, pregúntale a Job cómo pasó en su vida. Ve en Job 1:20, por favor, si me acompañas. Job 1:20. Entonces Job se levantó, Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No dijo: Dios me dio y Satanás me quitó. No. Él sabía, él tenía una profunda teología, él conocía a Dios y sabía que el que da y el que quita es Jehová. Y dice: sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó, escucha esto, el versículo 22 es maravilloso. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, tú no estás haciendo esto por simple y sencillamente fastidiar. Tú estás haciendo esto por un propósito tuyo. Y si yo estoy para cumplir tus propósitos, bendito sea el nombre de Jehová. Si yo me enfermo de COVID, Señor, es porque tú tienes un propósito. Bendito sea tu nombre. Si yo pierdo mi trabajo, es porque tú tienes un propósito. Bendito sea tu nombre. Pero aquel que dice: perdí mi trabajo, ¿y por qué me hiciste esto? ¿Por qué? O sea, como cuestionando, nada más me quieres molestar, ¿verdad? ¿Por qué a él sí y a él sí y a mí no? ¿O por qué a mí sí y a él no? O sea, ¿tú pretendes decir, hermano, hermana, que Dios tiene un despropósito? Pecas. Dios es soberano y tiene control de todo y tiene un propósito para todo. Aún los problemas que tienes, aún las circunstancias que te están pasando adversas, Dios tiene un propósito. Job reconoció que es Dios el soberano y que hace todo conforme a su propósito santo. Un creyente como Job entiende que él no existe para que Dios haga el propósito humano, sino Dios está para hacer su propio propósito. No existimos, hermanos, para nuestra propia gloria. Existimos para la gloria del Señor. El que se amarga cuando le vienen las circunstancias difíciles no está entendiendo el carácter de Dios, no está entendiendo la soberanía de Dios, no sabe quién está mandando esto. Los propósitos de Dios, hermanos, son tan elevados que nosotros no podemos discernirlos. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas. Muchas variantes, miles, millones de variantes pueden pasar en nuestras vidas, pero solamente hay un propósito, el de Dios, y Él lo cumplirá a cabalidad. Hermanos, de repente pecamos cuando decimos: es que seguramente esta persona se enfermó de COVID porque hizo maldad, o seguramente esta persona perdió el trabajo porque es así, o seguramente, ¿tú qué sabes de los propósitos de Dios? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero un propósito ese, ¿tú qué sabes? Tú no puedes ver las variantes que el Señor está calculando y que diseñó. Él se dará gloria para sí mismo, aún en medio del sufrimiento y del dolor. Entonces, ¿quién está en control de todas las cosas?
El que entiende que es Dios el que está en control de todas las cosas, le agradece porque sabe que qué mejor. O sea, imagínate, hermano, que las cosas estén en tus manos cuando tú eres pecador, imperfecto, cuando nosotros somos, porque ya me apunté, ¿no? Ya estás diciendo, sí, qué chido, ¿no? Tú no eres, no, también yo soy imperfecto, soy pecador, somos imperfectos, somos pecadores, somos finitos, limitados, impotentes, ignorantes. A ver, ahorita, impotentes ante esta pandemia, ignorantes ante esta pandemia, limitados en esta pandemia. Simple y sencillamente todo se nos salió de nuestro control y Dios permite estas circunstancias para hacernos ver que nosotros no somos los soberanos. El soberano es Él. Si las cosas están fuera de nuestras manos, debemos de reconocer que están en las manos del Señor, y qué mejor que estén en las manos del Todopoderoso, del soberano, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aún esta circunstancia difícil, como en José, está controlada por Dios. Aún en esta circunstancia difícil, como Job, está controlado por Dios. Aún como pasó en nuestro mismo Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados, estuvo controlado por Dios. Cuando Esteban murió, estuvo controlado por Dios. Cuando la iglesia sufrió esa persecución por parte de Saulo, que odiaba a la iglesia y que esa iglesia, hermanos, estaba siendo perseguida, todo estaba calculado, todo estaba perfectamente calculado por nuestro Dios. Dios es el que tiene el control, no nosotros. Nunca ha sido así. Él permitió la enfermedad en Pablo, ¿recuerdas? Que él oraba y le pedía, Señor, quítame este aguijón, y probablemente era una enfermedad, y le volvió a pedir al Señor Jesucristo, quítame el aguijón, y le volvió a pedir, quítame el aguijón, mas sin embargo, lo vemos en 2 Corintios 12. El Señor le contesta y dice, no te voy a quitar la enfermedad, bástate algo que mi soberanía te quiero dar, no lo que tú pides, te voy a dejar la enfermedad, pero te voy a dejar algo mucho más glorioso que la salud, mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios permitió la enfermedad en Pablo para bajarle la rayita a su arrogancia. Podía él ensalzarse. Él tuvo revelaciones del tercer cielo. Él tenía un conocimiento de las realidades del reino como nadie los había tenido, pero sin embargo Dios permitió el aguijón para decirle a Pablo, y él lo entendió, la voluntad de Dios. Dios me permitió este aguijón para que yo no me llene de soberbia, creyéndome mucho, un gran teólogo. Dios permite la adversidad. Dios permite la adversidad de nuestra vida por un propósito para nuestro bien. El Espíritu Santo permitió la persecución de la iglesia. Lo vemos en Hechos 8:4, cómo la iglesia salió perseguida, salió de Jerusalén porque los estaban matando, los estaban metiendo a la cárcel, los estaban torturando por la fe en Cristo. Mas sin embargo dice en Hechos 8:4 que conforme iban saliendo perseguidos, iban predicando el evangelio, hermanos. Y muchos empezaron a creer en el evangelio. Aún en medio del sufrimiento de una iglesia perseguida, Dios ocupó eso para su gloria, para que el mensaje fuera predicado. No quiere Dios cristianos cómodos, sentados, que nada. Dios quiere cristianos perseguidos, cristianos que estén sufriendo. Pero en medio de eso, hermanos, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, encontrar nuestra felicidad. Como los apóstoles que fueron golpeados por el Sanedrín, porque decían, tú ya no puedes, ustedes ya no pueden predicar en el nombre de Jesús, ustedes ya no pueden decir esa barbaridad para ellos, no pueden predicar el evangelio, y les metieron una golpiza. Y cuando salieron, hermanos, los apóstoles se sentían indignos, ni siquiera merecedores de tal castigo. Se gozaron porque los golpearon por causa del evangelio. Ellos sabían que el sufrimiento su sufrimiento tenía un sentido, tenía un rumbo, un motivo. El sufrimiento de un cristiano tiene un propósito. El sufrimiento de un cristiano
dentro de la soberanía de Dios tiene el propósito de edificación. El sufrimiento de una persona que no es cristiana, en la soberanía de Dios, tiene el propósito de destrucción. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si Dios te llamó, todas las cosas que van a pasar en tu vida, aún las adversidades, los lutos, las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, en medio de estas circunstancias tan difíciles, tiene un propósito de Dios y esto opera para bien. ¿Realmente hay algo malo en todo esto? ¿Realmente hemos pasado el peor año de nuestra vida? ¿Realmente hay algo malo? Yo te diría bíblicamente, hermano, que no. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Todo lo que nos pasó en el 2020 fue para bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, por medio del sufrimiento nosotros somos pulidos y nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Una persona madura de una forma extraordinaria cuando sufre, cuando vienen adversidades, cuando vienen situaciones difíciles. Hermanos, este 2020 fue un campo de aprendizaje, de bendición. No perdimos, ganamos mucho. Yo te aseguro que oraste más. Yo te aseguro que te comprometiste más con tu hermano. Todas estas listas de oraciones, hermano, antes no se pedían porque simple y sencillamente, pues estamos bien. Ahora aprendamos ya saliendo de esto que tenemos que seguir orando, no por nuestra salud, sino por nuestra salud espiritual. Todo opera para bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Escucha, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, entonces ¿de qué te preocupas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Un virus? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién podrá sacarnos del propósito de Dios si ya somos suyos y todo opera para bien? ¿Quién? Como está escrito, porque está escrito que vamos a sufrir. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ya nos amó. Ese fue su voluntad. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ya sea coronavirus o como le quieras llamar, nos podrá separar del amor de Dios, porque esa es su voluntad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, gocémonos, porque Dios gobierna la tierra por encima de Satanás. Si la tierra está gobernada por Satanás, porque así lo enseña la palabra, debemos de recordar que Dios gobierna sobre todo y que Él hará su propósito santo en cada aspecto
de la historia de la humanidad. Gocémonos porque Dios está en control, no el diablo, no sus demonios. Aunque nos persigan, aunque hagan muchas cosas, aunque manifiesten cierto control, debemos de entender y nos tenemos que gozar que Dios está en control de todo. Gocémonos porque Dios está en control de la pandemia, está en control de los huracanes, de los terremotos, inundaciones, de lo que pase, hermanos. Dios está en control. Está en control de las tentaciones que vienen de parte de Satanás. Como diría el pastor John Piper, y lo cito: el mal y el sufrimiento en este mundo son más grandes de lo que cualquiera de nosotros pueda comprender. Pero el mal y el sufrimiento no son supremos. Dios lo es. Satanás, el gran amante del mal y el sufrimiento, no es soberano. Dios sí lo es. Fin de la cita. Yo no niego, hermanos, y no negamos que estamos sufriendo. Pero lo que no tenemos que negar y tenemos que ver mucho más allá del sufrimiento es que Dios está en control. Así como es real el perder un esposo, así es como es real tener problemas en el trabajo, así como es real tener problemas por todos lados que parece, hermano, que no acaban, así como son reales todos esos problemas, así, hermanos, de real es la soberanía de Dios. El diablo no estuvo operando solo, ni la enfermedad, ni el virus. Así que deja de reprenderlos, porque muchos cristianos que no entienden se pasan ahí horas que reprendiendo al diablo, que por culpa del diablo y Satanás es el que está enfermando y que el espíritu inmundo de la enfermedad y reprender y Satanás. Hermanos, no hagan eso. Eso no es entender la soberanía de Dios. Si Dios es el que tiene todo el control de todas las cosas, ¿para qué vas a hablar con un plebeyo? Si Dios es el que es soberano, que está controlando todas las cosas, ¿por qué vas y reprendes a Satanás si él simple y sencillamente está haciendo la voluntad de Dios? Mejor pídele al Señor que tenga misericordia. Mejor pídele al Señor que te haga entender su voluntad. Pero no reprendas a Satanás y a los demonios. Eso es inmadurez espiritual, eso es soberbia, eso es pretender corregir la mano de Dios cuando Dios tiene un propósito exacto para todo lo que hace. Si hoy estás enfermo, dale gloria a Dios. Si hoy estás sano, dale gloria a Dios. Si hoy tienes enfermedad o una situación, si aún tienes coronavirus, porque hay hermanos que están en esa situación, aún con la mascarilla de oxígeno, dile: Señor, gracias, porque tú estás haciendo tu perfecta y soberana voluntad en mí. Esto no es para destrucción, esto es para edificación de mi alma. Yo no lo sé, hermanos, por qué Dios permite esas pruebas en nosotros. ¿Por qué Dios permite pruebas en el trabajo? ¿Por qué Dios permite pruebas en la familia? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? Yo no lo sé, yo no puedo llegar a decir: es que por eso. Yo no soy Dios. Mas, sin embargo, si has pecado, pídele perdón a Dios. Si no has vivido una vida cristiana como debe de ser, corrige. Pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero lo menos, o lo que no puedes hacer, es decir que Dios no tiene un propósito en tu sufrimiento. Yo he visto cosas, y con esto termino, hermanos, maravillosas. He visto una muchacha, porque la vi en un video, donde estaba glorificando al Señor en medio del COVID. Cuando le sacaron el tubo, cuando le sacaron, la extubaron, en ese momento empezó a glorificar al Señor. El testimonio de las enfermeras, de la enfermera que incluso la grabó para mandar el video a su familia, fue para la familia: Señor, yo he visto que su hija ora y ora y ora y ora. Y esa muchacha, en medio de esa circunstancia, empezó a predicar el evangelio a las personas que estaban a un lado. Dios permite el sufrimiento para salvar a otros. Dios permite el sufrimiento para humillar a otros. Dios permite el sufrimiento para que nosotros nos demos cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Yo veo a Silvita Neri de una forma tan fuerte
Claro que le duele haber perdido a su marido. Eso era un hombre hermoso, era un hombre realmente, un hombre bueno, como pecador como todos, pero sin embargo el Señor le dio un buen corazón. Sin embargo, vemos la fortaleza de una mujer que todavía alaba al Señor en medio de estas circunstancias. Está permitiendo Dios el sufrimiento en Silvita y en todos nosotros para enseñarnos que podemos glorificar al Señor en medio de circunstancias tan difíciles. Hay millones de cosas que Dios puede hacer para cumplir su propósito, pero solamente cumplirá una, su propósito. Millones de cosas pueden pasarnos en nuestra vida, pero hermanos, todo va a terminar en algo, en un propósito, el propósito soberano de Dios. Así que hermanos, te voy a decir una cosa, el 2020 fue maravilloso y el 2021 va a ser mejor. Va a ser mejor. No va a haber. O sea, no veas despropósito. Hay propósito en el Señor. Anímate. No soy uno de únete a los optimistas o de que échale ganas. No. Porque te aseguro, hermanos, que en este fin de año, el 31 de diciembre, cuando prenda uno la televisión, hermanos, muchos van a estar incluso amargados y van a tener miedo incluso de decir que el año 2021 va a ser un año feliz para ti. Pero yo quiero decirte, hermano, con la certeza bíblica de que, hermano, todo opera para bien en la vida de un cristiano. Dios tiene el control de todo el sufrimiento y tiene un propósito para con nosotros. Tiene un propósito para con nosotros. Nosotros no le pedimos a Santa Claus, no le pedimos prosperidad, le pedimos a nuestro Señor que Él haga su voluntad y Él soberanamente la va a hacer en nuestra vida, para su gloria y para beneficio de nosotros. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos permite, Señor, el día de hoy, de conocer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes tu palabra, Señor, y la forjes en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a ser como nuestro Señor Jesucristo, que en medio de esta aflicción tan profunda de saber que iba a subir a la cruz y sufrir por los pecados ajenos, Él abrió su boca en oración para decirte: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, quisiéramos un año donde ya acabara el dolor, el sufrimiento. Quisiéramos ver un año donde esa vacuna fuera efectiva y muchos empezaran a sanarse y ese virus empezara a retroceder. Quisiéramos ver, Señor, que esta humanidad, Señor, es librada de ese gran mal. Quisiéramos ver, pero sobre todo, Señor, no queremos ver lo que nosotros queremos, sino queremos ver tu gloria, tu voluntad soberana en todo esto, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Y si en medio de aún un año de sufrimiento tú sigues salvando a pecadores, gracias, Señor. Si en medio de unas circunstancias difíciles, Señor, nos enseñas a ser más dependientes de ti, gracias, Señor. Si en medio de circunstancias difíciles en el 2021, Señor, tú nos aumentas la fe, gracias, Señor. No te pedimos por cosas materiales, sino por cosas espirituales. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es salud, sino gozo, paz en el Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, gracias por el 2020 y gracias por el 2021. Gracias. Gracias, Señor. Qué gozo es eso, Señor. Qué gozo es eso. Alabado sea tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues gloria a Dios. Y les pido que oremos por las ofrendas. A pesar de que no estamos, pues no están aquí, yo sé que ustedes aman esta congregación. Yo sé que ese amor los hace responsables. Entonces les recuerdo que pueden seguir ofrendando
en el WhatsApp está el número de cuenta. Igual lo subimos otra vez para que lo tengas, para que tú puedas depositar tu ofrenda y Dios mediante poder solventar por las necesidades de esta congregación. Esperemos en el Señor que en la segunda semana de enero podamos estar de nuevo aquí, pero si tú quisieras ya ofrendar, pues puedes hacer el depósito y fielmente vamos a juntar ese dinero para seguir solventando las necesidades de la congregación. Si no pudieras o no tuvieras forma de poder hacer ese depósito, pues conserva tu ofrenda y ya cuando estés por acá, pues la depositas en el momento de la adoración. Pero quiero que oremos y le demos gracias a Dios por las ofrendas que Él nos permite tener. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver tu mano poderosa en medio de estas circunstancias tan difíciles, Señor. Te damos gracias porque tú has provisto, has cumplido tu promesa de suplir todas nuestras necesidades espirituales y físicas, Señor. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias, Señor, aún porque ha sido difícil probablemente, pero sabemos, como lo hemos estudiado, predicado el día de hoy, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y no nos has dejado desamparados. Hemos tenido alimento, hemos tenido techo, Señor. Has cumplido tu promesa, Señor. Te pedimos, Señor, para que esta ofrenda que mis hermanos van a hacer llegar a la iglesia sea de bendición, que podamos pagar los servicios y las necesidades, que podamos seguir ayudando a hermanos, a hermanas en necesidad, Señor. Eso es nuestro llamado, Señor, ayudarnos en la necesidad de nuestros hermanos, no ignorarla, sino asistirla, Señor. Ayúdanos a ser fieles conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por la ofrenda, gracias por la fidelidad de mis hermanos. Bendice, Señor, su economía para que ellos puedan, Señor, bendecir a otros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues este es el último domingo del año. Animémonos, 2021, un año de bendición, seguramente, porque para nosotros, hermano, todo es para bien. Todo es para bien. Sigamos orando por nuestros amados hermanos. Hay cuestiones difíciles, pero quise predicarles esto para que tengamos esa certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el próximo martes a las 7:30 para seguir con el estudio de nuestros distintivos aquí en Palabra Abundante. Bendiciones, amados hermanos. Nos estamos viendo.